Le decía que es un tema clave porque Horacio Berbisky en estos momentos está muy preocupado por la aparición de dos libros. Por un lado, el que ha aparecido en la Biblioteca Nacional, una suerte de memoria y balance de la Fuerza Aérea, en donde aparece con nombre y apellido la manera en que la aeronáutica lo contrató en plena dictadura militar para que escribiera un libro, ¿sí? A Horacio Berbisky. El segundo de los libros que les preocupa acaba de salir, está recién salidito del horno, es el que ha escrito el periodista Gabriel Levinas, que se llama Doble Agente y que descubre y que muestra muchas de los aspectos y de las situaciones que Horacio Berbisky en ningún momento pudo reconocer y que hoy todavía trata de desmentir. Lo que les planteaba, la contratación de Horacio Berbisky para que produzca un libro para la Fuerza Aérea, el hecho de que aparece un discurso del brigadier Omar Grafinia de aquella época y hay toda una discusión porque los autores del libro dicen que fue redactado por el propio Horacio Berbisky, para eso hacen el aporte, incorporan el aporte de peritos calígrafos que demuestran que la letra de Horacio Berbisky es idéntica a la que se redactó ese discurso de quien era en ese momento comandante de la aeronáutica y otras cosas que son bastante preocupantes que tienen que ver con la forma en que atravesó la dictadura militar Horacio Berbisky. Digo que es importante porque, primero, porque es el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS, que es uno de los organismos defensores de los derechos humanos más prestigiosos. Y segundo, vamos a decirlo con todas las letras, Horacio Berbisky es el operador que tiene el gobierno más importante dentro del periodismo gráfico y todo eso hace que sea bastante incomprensible y bastante sospechoso lo que ha pasado en aquella época, porque Horacio no era un militante del montón. Era el segundo jefe de inteligencia de Montoneros, era el lugarteniente de Rodolfo Walsh y sin embargo trabajó durante muchísimo tiempo con el comodoro Juan José Guiraldes allí en la calle Paraguay al 700, yo diría casi en la boca del lobo de la propia dictadura militar. Y salió ileso del corazón del terrorismo de Estado. Algunos dicen doble agente como el título de este libro, otros hablan de una actitud de traición, de buchón, todas cuestiones que tienen que ver con ciertos niveles de colaboración con la dictadura militar que serían absolutamente demoledores para el prestigio de cualquier persona. Frente a eso, ¿cómo reaccionó Horacio Berbisky, al que le dicen el perro? Como un perro rabioso. Normalmente actúa con tranquilidad, con la serenidad de alguien que se ha movido en el aparato de inteligencia, pero en este caso reaccionó con una sobreactuación y con un enojo demasiado fuerte. Miren, en el diario que trabaja hizo la tapa y 6 páginas para contestar un libro que todavía no había aparecido, dice Gabriel Levinas, que tienen información, que ayudados por los servicios de inteligencia hackearon los mails de Levinas y por lo tanto Berbisky sabía el contenido del libro antes de ser publicado. Pero en 6 páginas maltrata al autor del libro, lo trata de gil, como si fuera una cosa realmente inteligente y una verdadera pavada utilizando las letras de sus dos nombres y apellidos, Gabriel Isaías Levinas. Tiene como fuente esas exmujeres, no logra explicar de ninguna manera cómo ha sido que aparece en los contratos firmando la posibilidad de escribir un libro que luego se concreta y el dinero que recibe de parte de la dictadura militar, seguramente la más atroz y la más feroz que ha sufrido este país. Ese doble estándar también aparece en la explicación floja de papeles de Berbisky. Él por un lado dice, lo defiende a Aníbal Lamosa Fernández. ¿Por qué lo defiende Aníbal Fernández? Dice, el testimonio de Martín Lanata no puede tenerse en cuenta porque es un condenado a prisión perpetua por narcotráfico. Sin embargo, en su defensa utiliza un doble estándar, no aplica el mismo mecanismo y dice y le da crédito al testimonio de un hombre que está preso como el comandante Omar Grafinia, uno de los integrantes de la Junta Militar, que está detenido con arresto domiciliario porque tiene 89 años, es un hombre condenado por ser un criminal de Estado y sin embargo Berbisky sí le da crédito, un reportaje que le hizo un diario ligado al oficialismo, allí Grafinia dice no lo conozco a Horacio Berbisky y seguramente están tratando de hacer esto para jorobarlo. Esas fueron las palabras que utilizó el brigadier Grafinia. La verdad que fue tan a fondo Berbisky, tan sobreactuando en su respuesta que casi amenazó a la propia editorial que publicó el libro. Trató de desprestigiar a las autoridades de la editorial, algo realmente insólito, y viniendo de un periodista amenaza con la real malicia y con la posibilidad de realizar un juicio
cosas utilizadas en general por los autoritarismos y los gobiernos o los poderes y nunca por un periodista, esto de amenazar con la publicación de algo casi en un intento de censura previa, que eso no se hace. La verdad, Horacio Berbisky es muy importante porque nos sirve para analizar el rol del periodismo desde el 83 a la fecha y cuál ha sido el rol de los periodistas militantes en los últimos 12 años. El perro Berbisky era un perro feroz, duro, implacable con los gobiernos anteriores en la investigación de la corrupción. Sin embargo, desde la llegada al poder de los Kirchner se transformó casi en un perrito faldero de Cristina Fernández de Kirchner. De un sabueso pasó a ser una suerte de San Bernardo que auxiliaba permanentemente al matrimonio Kirchner. Se convirtió no en lo que debe ser un periodista, que es un fiscal del poder, sino se convirtió en un abogado del poder y todo lo contrario, en un fiscal de los periodistas que no se dejaron domesticar ni por la chequera ni por los latigazos del gobierno kirchnerista. Además de darle crédito al testimonio del brigadier Grafinia, quien uno podría denominar como una suerte de estiuso progresista, en su momento escribió Robo para la Corona. Ahora tal vez podría hacer un nuevo libro llamado Operando para la Corona, para satisfacción de la reina Cristina, que lo ve a Berbisky como una suerte de estiuso progresista. Miren, en aquella época, un pibe de 18 años, por pintar paredes con aerosol y por tirar alguna bomba panfletera, muchas veces era acribillado o desaparecido para siempre. Sin embargo, Horacio Berbisky, como dijo en su momento con ironía, pero con bastante verdad Rodolfo Galimberti, a Horacio Berbisky la dictadura ni le tocó el timbre. Le doy mi palabra.